tal? Muchas gracias por estar presentes en esta emisión especial. Con ustedes, Leobardo Peña. Y hoy traemos un tema muy interesante que va a surgir precisamente en estos próximos días, y me refiero a un evento en el cual se encuentra en este momento Julieta Parra, una gran amiga, psicóloga, y Job San. Y vamos a hablar también acerca de esta nueva forma de poder entrar en contacto con una profundidad de la conciencia a través de diversas herramientas y sobre todo en este evento que es muy especial, que nos van a comenzar a platicar precisamente Julieta. Julieta Parra, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Muchas gracias, Leo. Como siempre, muchísimas gracias por esta invitación y por la presentación que haces y por ayudarnos a promover este evento que estamos tan entusiasmados de compartir. Muchísimas gracias y que además tú eres parte ya de esto, ¿no? Y muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Julieta. Y también contamos con la presencia de Job San, que es musicoterapeuta también y nos va a explicar también la profundidad de este evento tan especial. Muchas gracias, Job San. Muchas gracias, Leo. Gracias, Julieta. Y bueno, pues agradecido de poder tener la oportunidad de poder traer a la acción esto que se ha venido desarrollando por mi parte desde hace ya un tiempo. Solo faltaba reunir los ingredientes y los aliados adecuados. Y bueno, Julieta viene enviada del cosmos para poder hacer este trabajo y compartirlo con todos y encontrar estos recursos que hemos logrado descubrir a través de la música, la energía y el trabajo en sí mismo, ¿no? O en sí misma. Así es, y bueno, también por razones de trabajo, actividades, también va a participar a través de la musicoterapia con ritmos, frecuencias del Senegal, Babou Diabaté, quien también va a estar pues en este grupo de corazones que están reunidos precisamente con un propósito. Y entrando en materia, para las personas que están viendo por primera vez a Julieta, Julieta, ¿nos puedes compartir quién es Julieta Parra en este momento y cómo es que llega precisamente Julieta a participar en este evento especial? Muchas gracias, Leo. Sí, yo soy Julieta Parra y soy psicóloga clínica y social. Y tengo varias especialidades en este camino que llevo haciendo trabajo terapéutico. Una es la psicología transgeneracional, psicosomática de la enfermedad, constelaciones sistémicas. Estudié en el Instituto de Madrid una técnica de procesos hipnóticos que se llama anateóresis, que es muy poco conocida en México. Actualmente estoy terminando una maestría en terapia humanista, ¿no? Con bases en hipnoterapia ericksoniana y también en programación de PNL, entre más cosas que hay por ahí en mi haber. Pero a nivel terapéutico, esa es mi formación. Y esto surge justo porque yo trabajo con Job a nivel terapéutico y pues en una sesión que tuvimos, él me dice, bueno, yo que estoy haciendo esto con música, a mí me parece que si musicalizamos esto, que fue un trabajo hipnoterapéutico de trance ligero medio, puede ayudar muchísimo a los demás, porque cuando uno trabaja a nivel hipnótico, no hay resistencia en el inconsciente. Y esto justamente es importante mencionarlo porque a través del cuento el inconsciente siente que se identifica con un personaje y ese personaje no soy yo, pero me identifica y permite hacer un movimiento de liberación profundo porque no soy yo, pero me identifica, porque el lenguaje del inconsciente es el símbolo. Entonces, los cuentos están llenos de personajes y de símbolos. Y este evento, que es la narración de cuentos con esta técnica ancestral de Senegal, nos va a permitir de verdad profundizar muchísimo, pero a la vez haciéndolo de una forma casi como niños, ¿no? O sea, a través de disfruta del cuento,
dejándonos llevar por el cuento, pero acompañado de la música. Eso es lo que vamos a hacer y de esta forma es como surge. La ceremonia del té de Ataya es un evento, ¿no?, que se da a través de la transmisión, ¿no?, de una forma social de tomar un té muy especial precisamente del Senegal, de África. Pero ¿cómo es que surge, ¿no? Ahora nos ha contado Julieta, precisamente reunir todas estas características y estos talentos, ¿no?, de lo que es precisamente la hipnoterapia, ¿no?, y lo que es la psicoterapia, precisamente a través de la musicoterapia. Sabemos precisamente que tú eres parte esencial de este proyecto con un concepto, ¿no? Platícanos ese concepto, cómo es que se une ahora con el evento de la celebración del té de Ataya. Bueno, pues mi trayectoria a través de trabajar durante 30 años en la industria de la música, que si bien no tiene mucho que ver con esto, pero hay una parte que sí, es cuando a los 17 años logro conectar, en una invitación para trabajar en un festival en Estados Unidos durante un mes. Este festival lo dirigía y lo estelarizaba Peter Gabriel, y a su vez llevaba pues bastante de su roster, de su elenco artístico que utiliza en un sello discográfico que se llama Real World. Entonces había muchos músicos, yo tenía 17 años, había muchos músicos de África, de Egipto, de India, y era una información que para mí era totalmente desconocida, pero había una parte que realmente me hacía conectar. Décadas después, empiezo a reconocer la importancia que hay en estos filosofías, en estos rituales, ¿no?, musicales, y bueno, los empiezo a explorar para mi propio beneficio, para mi propia salud emocional, y descubro realmente que hay medicina, que hay un antibiótico fundamental en todo esto, y decido desarrollar un proyecto que se llama Music Tales, que es una plataforma que empieza a trabajar con esta exploración en estas diferentes culturas místicas y ancestrales, tomando el extracto de su filosofía y su terapia, porque al final fue de las primeras psicoterapias que existían, la música, el misticismo y sus rituales. Era el primer, ¿cómo podría decir? Eran los orígenes de encontrar siempre el camino a casa. De encontrar siempre el camino a casa, para mí es encontrar el camino a sí mismo, ¿no? Entonces empiezo a explorar en diferentes culturas, y en algún momento me encuentro con esta cultura que se llama Griot, que es de la cual pertenece Babou Diabate y su primo Djiby Diabate. Decido grabar un álbum, y empezando a explorar esto me doy cuenta en sesiones de a dónde llevaba la gente. Había realmente unos movimientos emocionales cuánticos e internos que se activaban y que se descodificaban, ¿no? Yo esto le llamo un poco ir hacia el vacío, porque el vacío es irnos a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no estamos programados, a ese misterio que hay en la vida. Hay una palabra muy antigua que para mí es muy valiosa, es del sánscrito, y la palabra es lila. Lila quiere decir el juego divino, el juego de la creación, ¿no? Plegarse y desplegarse de lo finito a lo infinito, y creo que al explorar en particular dentro de muchas culturas, en específico, que es África, empiezo a tomar todos los valores que empezaron a surgir, como por ejemplo, hay un ritual que hacen donde cuando alguien en la tribu va a tener algún hijo, va a tener un hijo, sí, claro, un nacimiento de un nuevo ser, se reúne la tribu, le dedican un cuento y le componen una canción. Después, cuando este ser nace, se reúne nuevamente la tribu, vuelven a cantar el mismo cuento, vuelven a cantarlo con la canción, y posteriormente, cuando esta persona crece y en el paso de su vida se encuentra con las distintas y diferentes adversidades, no viéndolas desde una manera
personal, sino respetando el libre albedrío de la vida, que nada es bueno ni malo, sino todos son experiencias para seguir trascendiendo y avanzando en este plano, pues ahí cuando esta persona se encuentra en estos conflictos, se vuelve a reunir la tribu, esta persona se pone en posición fetal y entonces le vuelven a narrar el cuento, a cantar la canción, y esta persona llega realmente a una salud y a un balance emocional, espiritual y mental. Entonces, la ceremonia del té de Ataya tiene 3 fundamentos que yo rescato y para mí se me hacen muy importantes: la muerte, la vida y el amor. Entre la vida y la muerte, pues no se sabe cuál fue primero, ¿verdad? Porque si lo vemos desde el despertar del cosmos, bueno, antes de despertar es esa muerte total y viene la vida, que es el nacimiento. Si lo vemos desde ya el apagarse del cosmos, pues entonces es la muerte lo que inicia. Pero uno u otro son fundamentales para nuestro proceso de vida y evolutivo, no solo como seres sociales, sino como seres naturales, ¿no? Como esa parte natural que está en nosotros y bueno, tomar esto como un hilo conductor para trabajar lo que descubro con Julieta a través de la narración con ella y a través de la música y el trabajo con los africanos. Se me hizo fundamental poder unir una sesión que traiga tanto lo místico como lo terapéutico y lo musical. Muy interesante. Y también algo interesante que puede resonar también en las personas que se acercan a este tipo de eventos. Julieta, es muy interesante poder también poder comprender cómo se une esta parte de lo místico y la parte de la ciencia, ¿no? Tú eres psicóloga, ¿no? Y entrar en la parte mística, ¿no? Sabemos que tienes un bagaje de información también lo hemos platicado en algunas otras ocasiones en cuanto a hablar del doble cuántico, ¿no? Estamos hablando de otras realidades. Muchas veces la ciencia o las personas pueden llegarse a confundir con este tipo de eventos. Para ti, ¿cuál es tu sentir de esta fusión precisamente de poder combinar estas herramientas, que es la hipnoterapia, ¿no? Lo que es esta herramienta, con aspectos, por ejemplo, con la música africana, ¿no? Que trae ritmos, trae frecuencias, que trae una filosofía ante todo, pero ¿cuál es tu sentir en esta fusión para que la gente pueda comprender por qué tendría que asistir o darse la oportunidad de asistir a este tipo de evento de la ceremonia del té de Ataya? Mira, es una pregunta muy buena y muy interesante por lo siguiente. En el ser humano, cuando se da la unión de esperma y de óvulo y empieza la división de células, lo primero que se forma es el corazón, no es el cerebro, ¿ok? El corazón, además, se han hecho un montón de estudios donde tiene un campo electromagnético mucho más grande de todos los órganos del cuerpo que el resto, y a veces incluso el cuerpo. Y pareciera que el que primero decide en muchas cosas es el corazón y no el cerebro. Y aquí yo parto desde mi conocimiento, el cerebro es solo una antena, ¿vale? Pero el corazón está ligado a algo más, a esta parte más mística, a esta parte más sagrada. Cuando hay un ecocardiograma en una persona, si el corazón deja de latir, significa que hay muerte. Si el cerebro deja de funcionar, no necesariamente hay muerte. Entonces, el sonido del tambor siempre conecta con el corazón, siempre. Hay terapias, por ejemplo, la coherencia cardíaca, que nos hace entrar en esta sintonía del corazón a través de la respiración. Y cada sonido que tiene que ver con este es una referencia a la vida intrauterina que generalmente nos da tranquilidad, porque lo que escuchamos adentro de la madre no es silencio, es mucho ruido de las arterias, de las venas, pero lo que más suena es el corazón, porque está haciendo este movimiento. Y la música nos conecta con eso.
De hecho, naturalmente todos tenemos movimientos, sobre todo las mujeres, cargamos un bebé, aunque no es nuestro, inmediatamente lo empezamos a mover. El instinto, la naturaleza lo sabe. Y a veces hacemos sh, 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 y es la misma referencia a cómo pasa la sangre en las arterias y las venas, así se oye. Sh, 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 y entonces está la mamá o la tía o la abuelita, sh, 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 ¿no? Pero este ritmo es un ritmo como muy primitivo, es un ritmo que conecta directamente con lo de adentro. Y para mí el corazón está conectado directamente con la parte de tu divinidad. Cuando tú dices yo soy Leo, generalmente te tocas aquí y dices es que yo siento, es que yo soy, no me toco el codo, no me toco la cabeza, ¿no? Siempre la referencia es en este lugar. Entonces, es una cosa muy importante el poder conectar con música africana que además eh, tiene esta tradición que comentaba Job tan profunda de comunidad, de todos somos uno, de todos nos ayudamos, ¿no? Obviamente no en todos los países, no estoy hablando de los genocidios que hay en Ruanda y estas cosas o que hubo por desgracia, estoy hablando de la sabiduría ancestral de las tribus más antiguas del mundo, ¿sí? Entonces, que se pueda rescatar a nivel modernidad en un momento de 3 horas y tener una experiencia donde vas a conectar profundamente contigo, vas a conectar con la música, vas a conectar con tu propio ser, creo que es algo que es invaluable. Evidentemente hay muchísimas técnicas, hay muchísimos talleres, hay muchísimos seminarios en el mundo, pero esto para mí tiene un lado muy único porque difícilmente encontramos, al menos en nuestro país, en Europa no es el caso, pero en nuestro país, una tendencia a vivir lo africano. Y aquí vamos a vivir esta tradición africana y creo que ese es el plus que nos caracteriza porque es un tipo de música distinto, es un tipo de vibración distinto para los que somos normalitos, ¿ok? Porque la gente que se dedica como Job al tema de la música, claro que para él a lo mejor es mucho más palpable, más conocido, pero para el grosor de las personas no es un tipo de contacto al cual estemos acostumbrados, ¿sabes? Entonces creo que este es un evento que de verdad puede combinar si tienes muchas ganas de escuchar en vivo, además, la música que nos va a compartir ahorita Job y además vivir esta experiencia con la narración del cuento, entregándote profundamente en la narración del cuento, pero musicalizado y teniendo ganas ahí de vivir, liberar y conocer cómo son estas tradiciones, creo que tienes que vivirlo y tienes que expresarlo. Platicábamos en un momento, Job, y yo creo que va a ser difícil poner en palabras esta experiencia porque abarca muchas cosas que al final se viven de una forma muy personal y muy profunda. Uh-huh. A mí se me está antojando completamente estar presente en este evento porque realmente, como se ha manifestado en la publicidad, en todo lo que se ha planteado de este programa que se va a vivir, ¿no? Porque sobre todo se va a experimentar, ¿no? Es una serie de herramientas, primeramente la narración de cuentos, la música, la parte de esas frecuencias, vibraciones, pero también para compartir al público que está viendo este video, yo como musicoterapeuta psicocorporal. El movimiento, y lo acaba de mencionar Julieta, es algo muy importante porque entra también dentro de una sabiduría ancestral. Es muy importante el movimiento con las frecuencias, pero cuéntanos un poquito, Job, ¿qué es lo que se va a vivir o qué es lo que se va a encontrar a través del movimiento de lo que es la parte psicocorporal? Bueno, hace un rato que mencionaste con la pregunta a Julieta de que, bueno, la parte de la ciencia, ¿no? Platicaste de que hablar un poco desde el lado de la ciencia. Y realmente para mí creo que las ciencias ocultas y el misticismo son filosofías que para mí, desde mi visión, no digo una verdad absoluta, pero es la abuela de todas las ciencias. No deberían de estar separadas en realidad porque es el origen, es la abuela de la ciencia. De ahí vienen muchas cosas. Y qué se descubre a través de esta ciencia, nuestros centros energéticos, nuestra conexión con
nuestros diferentes cuerpos, emocional, físico, mental. Y cuando realmente nos movemos en la vida desde la unión, desde no estar fragmentados y unir mente, corazón y cuerpo, sucede realmente un movimiento cuántico. Es donde realmente hay una conexión cable a tierra, antena al cielo, y suceden muchas cosas que no puedo poner en este momento en palabras, pero que sí es un contacto interno íntimo y profundo. ¿Qué sucede con lo psicocorporal? Bueno, yo lo estudié durante 3 años, un poco más, un concepto que viene de Argentina, que heredó una maestra, y viene también, tiene que ver mucho con la información que hay en los Andes, y algo más profundo con esa escuela, que es Río Abierto, el sistema Río Abierto, y ahí descubro el trabajo con el cuerpo, ahí descubro lo fundamental que es realmente como ponernos un guante y que no quede un dedo no bien acomodado, sino hacer que el alma tome todo el control del cuerpo, más que el control, todo el uso de nuestros recursos corporales. Si bien se sabe que más del 99% es energía y menos del 1% es materia, pues este cuerpo que sostiene ese 99% tiene que estar en una conexión y en un estado óptimo para tener un desarrollo congruente en la vida. Entonces, lo psicocorporal parte de trabajar nuestros centros energéticos a través de movimiento expresivo, a través de contar también nuestras historias corporales y emocionales, ¿no? con el cuerpo. Y como es en grupo, pues también hay una retroalimentación del otro. Entonces nos damos cuenta cómo estamos realmente conectados, también cómo nos movemos desde nuestra inercia al limitar el movimiento del otro o al conectar con el movimiento del otro. Y llegamos a un punto donde ya no hay un límite, se hace un solo cuerpo, ¿no? El movimiento se hace unísono, por decirlo así, y realmente el trabajo psicocorporal es como agitar la botella, mover todo, y con la música, el sacudirse con el movimiento, más posteriormente la vibración. Entonces se hacen pequeñas grietas en nuestras corazas para que realmente empiece a hacerse ese vacío que menciono, ese vacío que permite que para que podamos meter más, necesitamos vaciar. No podemos recibir si no estamos con el espacio para recibir. No podemos decir, ponte alegre si ya tienes mucha tristeza cargada. Relájate si ya tienes mucho enojo o estrés. Necesitamos liberar ese enojo, ese estrés, esa tristeza para hacer espacio, y entonces con ese espacio decidir, ahora cómo voy a llenar este vacío, ahora cómo quiero llenar este vacío. Y también, como lo mencioné hace un rato, poder descodificarnos y poder atrevernos a tocar lo desconocido. ¿Cómo podemos tocar lo desconocido? Pues tener el valor y la conciencia y la fuerza de hacer lo que no sabemos, ¿no? Y para esto necesitamos vaciarnos. Entonces el trabajo psicocorporal realmente es parte de lo expresivo, del movimiento, y la música nos va guiando. La música nos va guiando. No necesitamos tener información de prácticas especializadas en la danza, sino intuitivamente, movernos intuitivamente. Parte desde mover una mano y nos damos cuenta cómo estamos desconectados de saber qué hay en mi mano, qué partes de pronto, uy, me dolía aquí, no sabía ni que tenía un moretón, no sabía. Entonces empezamos a conectar desde esos movimientos simples hasta los más profundos, ¿no? Es muy importante también poder comprender todo lo que es la sabiduría ancestral, y realmente en tiempos modernos donde tenemos tantos factores de distracción, tantas cosas que nos motivan a generar esa parálisis, esa desfragmentación que precisamente mencionabas, Job. Eh, es muy importante vaciarse, ¿no? Todas las culturas ancestrales mencionan que primero hay que vaciar para poder rellenar, ¿no? Pero también la forma y las técnicas son muy importantes. Dentro de las culturas ancestrales se han
pues hecho también muchos rituales, muchas ceremonias a través de la ingesta de psicotrópicos, ¿no? La ayahuasca, el peyote, etcétera. Son muy respetables estas formas rituales. Para las personas que pueden preguntarse qué es la ceremonia del té de Ataya, pero sobre todo es una pregunta para ambos, ¿qué es lo que precisamente significa, ¿no? O cuál es la diferencia, mejor dicho, entre estas ceremonias en donde se utilizan estimulantes y lo que significaría lo que es realmente la ceremonia del té de Ataya, en sí el té de Ataya? Es una pregunta para ambos. Bueno, bueno, si quieres abordar, Julieta, yo No, sigo. tú, por favor, Bueno, tú empieza. en este caso la ceremonia es para mí y de la parte del Senegal, ellos lo toman un poco más, ya viven en un mundo, en un mundo y en una dinámica mística, ¿no? No como nosotros, que de pronto como el estilo de vida social que tenemos, no tocamos tanto esa vida, y ellos viven constantemente eso. Entonces, para ellos es una celebración, pero es una celebración muy importante, repito, la muerte, la vida y el amor, ¿no? Son cosas que no son separadas. Es fundamental tanto la vida para la muerte como la muerte para la vida, y el amor, esa sustancia activa y esa energía necesaria y fundamental para poder desarrollarnos. El amor es creación, el amor es muchas cosas que podría exponer en este momento, pero la ceremonia del té de Ataya solo requiere de conectar con esos recursos que ya están ahí, ¿no? Que están en nosotros y que realmente no se necesita el consumo de ninguna sustancia, es simplemente tocar los elementos que están a nuestra mano. La parte de la muerte, por ejemplo, es una infusión con hierbas amargas, ¿no? Puede ser ajenjo, puede ser ruda, que nos lleva internamente a conectar con eso que puede estar guardado. Si bien vamos a la herbolaria o las abuelas cuando te decían, tómate este té y se resuelve, tómate esto y vas a estar bien, y sucedía, porque también ha empezado a haber un respeto más de la gente hacia la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza, como la mayor parte, si lo vemos en nuestra vida en el planeta, está a nuestro servicio. Y no lo digo de una manera soberbia, pero realmente están a nuestro servicio de una manera amorosa. Necesitas algo, ahí están los recursos en la naturaleza para sanarnos. Esos mismos recursos están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Incluso, por ejemplo, el sufismo, que es una rama muy profunda del Islam, tiene ciertas prácticas en sí mismo que al hacer recitar lo que llaman esmas, que son frases sagradas, logran activar el DMT que ya está en nosotros. No tienen que ir a una ayahuasca o a una toma de algo, ya está en nosotros. Entonces, es reconocer los recursos que están en nosotros y en este caso con el té, te repito, es hacerlo desde un lugar esencial con la música, con los cuentos, y sí influye un poco la conciencia de estas tomas y la conexión con las infusiones que vamos a tomar. Las primeras son amargas para realmente saborear la amargura de la muerte que suele suceder y no como un proceso de la vida en contra de nosotros, sino como un proceso real de vida. Alguna vez escuché a un maestro que decía, uno antes de nacer, cuando uno va a nacer, Dios o el universo, desde lo que cada quien vea como esa fuente de vida suprema, te dice, te regalo la vida, pero está incluida la muerte. Entonces la muerte no es solamente una muerte física, hay una muerte constante y un renacer constante, ¿no? Como desde el taoísmo, ¿no? El nacimiento, la madurez, la decadencia y el renacimiento. O sea, la muerte es como el proceso de renacer, ¿no? Y después pasamos a la parte de la vida. Entonces, ¿qué es la vida? Es esa suavidad de venir y sentirte cómodo. Esta tierra realmente nos acoge, nos da todo. En la naturaleza está todo. Lamentablemente ha habido una traición hacia nuestra propia raza, dentro de nuestra propia raza, que ha creado que al ser humano le cueste la vida con su propia vida, le cueste vivir y pagar la vida, realmente pagándola con su propia vida, cuando la libertad de tomar y de conectar lo que nos da la naturaleza está ahí. Entonces es conectar y entender
realmente la suavidad que existe en la vida, el no tomar nada personal en la vida, y esto viene a través de una infusión con hierbas un poco más suaves, frescas, hierbabuena, menta, lavanda, y después nos vamos al amor, ¿no? La dulzura del amor, esa dulzura que es lo que pone también esta parte esencial para mantenernos y sostenernos constantemente en creación más que en destrucción. Entonces aquí ya pasamos a otro tipo de infusiones que no sé, pongo un ejemplo, pétalos de rosa, stevia, cosas más naturales, pero que nos lleven a esa dulzura. Entonces experimentamos desde nuestros sentidos, experimentamos desde nuestras emociones, nos abrimos y entonces ahí activamos y trabajamos desde nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente como un solo conducto para estar presentes, ¿no? Julieta. Totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Job. No, totalmente de acuerdo en el tema de la ceremonia, específicamente del té. Sobre todo, Julieta, también tu opinión, ¿no? Como hemos dicho, hay muchas formas, ¿no? De relacionarse con precisamente ese interior. Hay muchas veces, sobre todo lo hago mención para poder diferenciar lo que es esta actividad que se va a realizar en cuanto a que no se trata de ingesta de psicotrópicos, sino que es una alternativa, ¿no? Como bien ha mencionado Job, es algo mucho más natural, ¿no? Que precisamente nosotros a través de la hipnoterapia, a través de las frecuencias, podemos generar otro estado de frecuencia mental. ¿Qué opinión te ofrece ante ello? Es que, como comenta Job muy acertadamente, aquí hay una integración con todos los sentidos, ¿no? Desde el oído, con la música, desde el paladar, con el atravesar los diversos sabores del té, lo visual claramente en el movimiento, ¿no? Mover el cuerpo, etcétera, y lo profundo que es cuando te vas hacia adentro y cierras los ojos, ¿no? Que eso es pues lo que a mí me toca, en lo que yo trabajo siempre, ¿no? En la parte que está adentro, ¿no? En la parte que es el inconsciente. Pienso que todo proceso ritualístico, todo proceso que integre todas estas cosas te va a llevar a un estado de experimentarte, ¿sabes? De hacer contacto contigo de una manera muy profunda, pero en un espacio muy cuidado, en un espacio muy agradable. No voy a hablar de si la ayahuasca o no, si es bueno o no, porque cada quien tiene una vivencia distinta. Sin embargo, hay ceremonias donde la gente va con miedo, ¿no? ¿Qué me va a pasar? O esto me va a poner en riesgo, y qué tal si me pasa algo malo o tengo una vivencia negativa. Aquí no te va a suceder nada malo. O sea, el espacio está muy cuidado y lo que vas a vivir no va a ser en ningún momento malo, porque no hay nada que te ponga en riesgo. Por eso es súper importante resaltarlo, ¿no? Eh, Creo que este evento de verdad nace de la intención de Job, uniendo aquí como creo que lo hemos comentado, esta intención de realmente aportar, ayudar, una nueva forma de trabajar con uno, una forma más creativa, más lúdica, más integral, cada quien aportando lo que sabe hacer, de experimentarte, ¿no? De permitirte vivir. Si vas y pasas 3 horas en un concierto, o no sé, en lo que te formas, está el concierto 1 hora y te sales, son 3 horas, pues acá es otro tipo de vivencia, ¿no? Pero es una vivencia muy hacia adentro, muy interna, muy, pues mira, la única palabra que se me viene, muy personal y muy mística, ¿sabes? Muy personal y muy mística. Para mí, el cuento y la importancia del cuento en la historia de la humanidad es bien particular. Hay libros que hablan de la importancia del cuento en el niño. Por ejemplo, el sistema Waldorf, que desarrolló Rudolf Steiner, habla muchísimo de eso, ¿no? No le puedes leer a un niño un cuento como si fueras un robot, ¿no? Es importantísimo transmitir el sentido del personaje, el miedo, la alegría, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una identificación, porque el niño y los adultos también se identifican con el personaje. Y tengo una paradoja que hacía Buda, ¿no? Les contaba
historias, ¿no? Les contaba, el sufismo también cuenta historias, ¿no? Había una vez un árbol que no servía para nada, ¿no? Resulta siendo el árbol que más función tiene en la vida de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos más ligados a las historias, a los cuentos y a las memorias de lo que creemos, solo que estamos inmersos en una sociedad de mucho movimiento, de mucha rapidez, de mucha inmediatez, y eso pues se ha ido como olvidando, pero no significa que no esté. Está en muchos aspectos, está en muchas tradiciones, está en muchas escuelas, y esta es una invitación para venir a vivir esto en conjunto. Uh-huh. Y sí, nuevamente hacer esa invitación. Aquí van a estar todos los datos del evento que se va a llevar a cabo precisamente este próximo sábado 12 de noviembre. Y nos resta también poder hablar acerca de la música, ¿no? A través de estas frecuencias africanas. No se encuentra en esta ocasión Babú, pero Job, tú realmente pues que has trabajado precisamente con él, cuéntanos acerca de la música griot, y primeramente qué es un griot y qué es lo que se va a vivir también en la participación de Babú. Sí, bueno, el griot se le llama como guardián del conocimiento. Se dice que en África, cuando muere un griot es como quemar una biblioteca, ¿no? Como quemar una biblioteca entera y que se pueda ir información, ¿no? que nos corresponde. Pero por ejemplo, hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar con un gran maestro de narración oral. Él ya no está con nosotros en este plano, pero él tenía una amiga que esta mujer se llama Ana Griot, se hace llamar Ana Cristina Herreros, de España, y ella va directamente a las tribus en África, trata de llegar a los ancianos a la gente más anciana de la tribu para poder extraer la información de los cuentos más antiguos, ¿no? Los cuentos del griot es toda la información que existe antes de que existiera la escritura, antes de que el ser humano se empezara a dividir, antes de que hubiera tantas cuestiones que ahora nos tienen fragmentados como humanidad. Entonces, el griot es el que ha ido heredando el conocimiento de la primer convivencia del ser humano con la tierra, con la vida en la tierra, ¿no? Con los seres vivos. Y lo transmite de manera oral a través de un cuento y musical a través de sus instrumentos. Por lo regular, los dos instrumentos que predominan en los griots es la cora, que es la abuela de todas las arpas. Si ya en algún momento profundizamos en cómo fue la creación de la cora, viene de la necesidad de tener un contacto con lo divino, de tener un contacto con lo infinito. Pero el infinito no está afuera, está dentro de nosotros también, está dentro y está afuera. Entonces es la manera de contactar desde ahí. La cora es la abuela de las arpas y el balafón, que es este instrumento percusivo. En esta ocasión solo contamos con la cora, que es Babú Diabate, quien nos va a ayudar con esta interpretación. Y el balafón, que es la abuela de todas las marimbas, que es la marimba africana. Entonces, estos dos vehículos sirven para comunicarse con nuestra parte emocional y espiritual y terapéutica. Entonces, cuando alguien tiene un problema, tenía un problema en las tribus o tiene un problema, también acude al griot y le pide un consejo. Entonces, el griot elige una canción que sabe que va a ir exactamente hacia donde esta persona quiere abrir el camino para salir de esa dificultad, y elige un cuento que le va a dar las herramientas para continuar su camino a través de esa sabiduría, puesto que constantemente nos olvidamos a veces de que realmente nos necesitamos, porque siempre nos nutre el otro. En el momento que decimos, esto ya lo sé, ¡pum!, cerramos la puerta del conocimiento. Incluso aunque yo hable con alguien que sabe, que estudia lo mismo que yo, tiene otra visión, tiene otros intereses. Entonces, de una u otra forma me va a nutrir lo que me va a decir. Entonces, es importante no olvidarnos de esa parte fundamental. No sabemos todo y tenemos que estar abiertos a que siempre el otro nos va a enseñar. Repito, nuestras historias emocionales y corporales nos nutren. Son otros cuentos, son otras historias, pero que también nos sirven como herramienta, puesto que en esa espiral de vida siempre nos volvemos a encontrar en los mismos caminos
que otros o de nuestro propio paso en la vida, ¿no? Entonces, el griot es el guía que tiene toda la información que no fue escrita, toda la información que se queda a través de la herencia. Un griot elige quién va a ser su siguiente heredero de la información, entonces es responsable de transmitirla. Repito, ¿cómo? A través de la música y la narración de los cuentos. Maravilloso, todo un concepto filosófico de autoconocimiento, de ese autoacercamiento y sobre todo una intensidad de vivir nuestra presencia, ¿no? A través de estas múltiples herramientas. Y para finalizar precisamente esta entrevista, por favor, hagan esa invitación, dónde va a ser, dónde se va a realizar precisamente este evento, qué fecha, qué es lo que se necesita para asistir, qué elementos necesarios son para asistir. Cuéntenos, por favor. Va a ser este próximo sábado 12 de noviembre, de 4 a 7 de la noche aproximadamente, y va a ser en Querétaro, en Juriquilla. ¿Y qué les pedimos? Pues muchas ganas de disfrutar, ante todo, muchísimas ganas de compartir y de disfrutar, de tener esta experiencia. Y sí las vamos a pedir, tú te sabes la lista, Job, un tapetito donde se pueden acostar, ¿no? Un paliacate. Claro. Sí, bueno, principalmente un tapete donde se quieran recostar, si quieren llevar una cobija para taparse, ropa cómoda para hacer este trabajo psicocorporal, un par de velas para entrar en este estado de ritual, de luz, para poner cada quien la intención que sienta necesario para trabajar. Puede ser una o dos velas, una almohada para estar cómodos, básicamente es eso, algo para vendarse los ojos, porque es muy bueno estar constantemente adentro. Necesitamos todos, discúlpenme si hablo por todos, pero creo que es fundamental que al menos en ese momento todos y todas podamos estar dentro. Necesitamos esa intimidad con nosotros mismos, y también sucede que tocamos esa intimidad y compartimos esa intimidad. Entonces, cómo vendarnos los ojos, cómo recostarnos, cómo cobijarnos, las velas, fundamental, y recuerdo eso por ahí nada más. No sé y una taza para poder tomar té. La taza personal para estar tomando las infusiones. Así es, pues nuevamente esta cordial invitación, por favor, aquí van a encontrar precisamente todos los datos, porque es un evento internacional que es una siembra, porque este es el inicio de pues un gran camino, de una gran unificación, precisamente como hemos mencionado, de todos estos elementos, ¿no? Tan importantes para este autoconocimiento, para volver a integrarnos en nosotros mismos y llevar precisamente un camino y poder reencontrarnos en ese camino para, a través de todas estas herramientas, poder gestar un bienestar colectivo, porque esta parte de que si nosotros generamos una adecuada realidad dentro de nuestra realidad, ¿no? Podemos generar un mundo mejor, y es a través de estas herramientas y la combinación precisamente de la hipnoterapia a través de cuentos, todo el trabajo que ha venido realizando Julieta, el trabajo que estás realizando en este momento, Job, con la parte de la musicoterapia psicocorporal, todos estos elementos filosóficos que, como hemos mencionado, no están separados la ciencia, la parte mística. Tenemos que empezar a romper precisamente ese paradigma, porque toda la unificación precisamente es a lo que debemos ir alcanzando, es a lo que aspiramos, y que más de la mano también de estos ritmos, sonidos, frecuencias de la ancestralidad, pues de un sabio griot, o bueno, valga la redundancia, porque bueno, yo me ha informado que precisamente un griot ya en sí es un sabio, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho pues esta oportunidad de poder conversar con ustedes, de poder participar precisamente para hacer llegar a más personas pues este inicio, ¿no? Porque esto va a ser realmente una siembra muy, muy importante. Les agradezco mucho su presencia, y si ustedes desean agregar algo más, por favor.
Yo agradecerte profundamente, de verdad, todo tu apoyo, tu entusiasmo, Leo. Realmente ha sido muy importante para nosotros este acompañamiento y que nos ayudes a difundir esta nueva siembra, como lo dices, de una forma muy linda. Y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Julieta. Yo. Bueno, pues yo agradecido de contar contigo y también de que Julieta y Babú decidieran compartir este ritual y este desarrollo nuevo acerca de la ceremonia del té de Ataya. Bien lo mencionaste, no es algo nuevo, es simplemente ir a las raíces. Siempre nos movemos mejor si vamos a los orígenes, es como volver a entender, es quitarle ya ese peso de que el pasado tiene que ser doloroso, ¿no? El pasado es una información que nos sirve para ir, recoger y seguir adelante. Así que agradecido con Querétaro, que también nos va a dar pues el primer inicio, el puntapié de inicio, como se dice en el arte y en el teatro. Y bueno, nada, totalmente agradecido y esperando que podamos disfrutar y compartir esta experiencia y esta intimidad espiritual junto con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Yo también haz llegar precisamente este saludo y este agradecimiento a Babú, y ahí nos vamos a encontrar precisamente en este gran evento internacional que se llevará a cabo nuevamente, mencionamos, el próximo sábado 12 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, aproximadamente de 4 a 7 de la noche, en la sede que es Querétaro y Juriquilla. Y en este momento ustedes pueden ver el número de contacto, que es un WhatsApp, al cual ustedes pueden enviar su mensaje, por favor, que sea a través de mensaje, y ahí van a tener pues toda la información. Y a través de este link de evento, donde también vamos a recordar lo que necesitan llevar, y por favor, no se pierdan esta oportunidad para poder vivenciar. Sobre todo porque nadie se los va a contar y ustedes precisamente van a vivir y a sentir este retorno precisamente hacia nosotros mismos. Les agradezco mucho haber estado en esta entrevista especial y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Leo. Pronto, Leo. Gracias, Rob. Alale kama sayada.